Vamos en la sesión. Ok. Buenas noches, Catalina. Buenas noches. Muy bien. Y ahora les comparto mi pantalla. Ujú. Muy bien. Antes de empezar, comentarles que las notas de Producto Académico 3 todavía los docentes tenemos plazo para subirlas hasta el miércoles 8, ¿ok? De igual manera, voy a tratar de que sea antes para que ya tengan sus notas en el sistema. Además de que, bueno, se están revisando, ¿no? Por lo que son varios grupos y también me lleva un poco de tiempo revisar sus entregas, así como los videos. Entonces me lleva un poquito más de tiempo. ¿Listo? Entonces, paciencia, por favor. Eso es con respecto a su producto académico 3. ¿Listo? Acerca del producto académico 4, comentarles, como les había indicado al inicio del bloque, el primer día de clases, es individual, ¿ok? Es individual y la evaluación es el día domingo 12, me parece. Domingo 12, ¿cierto? Ujú. Es el domingo 12 y ahí les van a dejar el horario, ¿ok? Solo van a poder dar la evaluación, que es un tipo cuestionario, ¿ok? Les van a dejar el horario, les van a indicar, porque solo se va a aperturar, me parece, un par de horas nada más ese día. ¿Listo? Exacto, Miguel, es una evaluación supervisada. Me parece que les ha llegado a sus correos la información. De igual manera, yo les he colocado en el foro de novedades y consultas al docentes. ¿Ok? En el foro de novedades y consultas al docente indica los requisitos que debe tener o deben cumplir ustedes, ¿no? Como tener instalado, me parece, el último Windows. Por ahí algunos requisitos les han pedido, entonces traten de cumplirlos, por favor. Excelente, gracias, Andrea. Sí, de seguro que ya les han programado, indicado el área de evaluaciones. Domingo 12 de 10 a.m. hasta las 12 p.m. De igual manera, revisen, por favor, ¿ok? Revisar, por favor, el horario que les estén indicando a ustedes, ahí en la pestañita de evaluación. Listo. Ahora, va a haber de todo, Miguel, para marcar, para responder, va a haber de todo, ¿sí? Wilfredo, lo mismo preguntas. Es para marcar y también para responder, ¿ok? Ahora va a venir de las 4 unidades, no solo de la unidad 4, es de las 4 unidades, ¿listo? Y lo más importante, son los temas más importantes que hemos tomado. Tampoco son preguntas muy rebuscadas, creo que es lo más importante. Preguntas que ya se han dado anteriormente, ¿no? Eh, temas súper importantes. Vamos con Jonathan. Adelante, Jonathan. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Me hice una consulta y en tema del horario, ¿qué va a pasar con con los alumnos que justamente estamos en Interior Mina y no podemos salir ese horario? Ok, Jonathan, tienes que solicitar desde ya, indicando, justificando tu caso, desde ya tienes que solicitar una programación aparte. ¿Ok? Y la tienes que hacer déjame que ahorita te doy el correo de una vez, ¿ok? Pero acuérdense que como les dije al inicio de clases, las evaluaciones no las programo yo, las programa el área de evaluación. Ahorita les doy el correo. Mm. Evaluación. Evaluación.
Un segundito, ¿dónde está este correo? Mm, la evaluación no existe. Ah, ya, ahora te paso. Este es el correo, ¿ok? Cualquiera que tenga ese problema con la fecha y hora, ¿ok? Debe desde ya escribir a este correo indicando su caso de que no pueden brindar o rendir la evaluación en ese horario, ¿ok? Entonces, por favor, para evitar inconvenientes, ojo, pasada la fecha, ya no les dan más opción. Ay, un segundito, por mil disculpas. Ok, entonces, ya para terminar, Jonathan, por favor, comunícate a ese correo desde ya para solicitar tu reprogramación o tal vez te puedan adelantar tal vez el horario, no sé, dependiendo de cómo te indiquen ellos. ¿Listo, Jonathan? Bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, háganlo antes, por favor. Háganlo antes porque sí ha pasado en anteriores semestres, si lo hacen antes, que sí les dan opción. Pero si lo hacen después, ya no les dan opción. Yo he visto que ya no les dan opción hacerlo después, porque ahí sí hay un poco tiempo para subir las notas. Entonces, ya ha pasado ello, es difícil que les reprogramen. ¿Ok? Muy bien, entonces empezamos. Ya estamos en la cuarta unidad. A ver, comparto mi pantalla. Listo. Empezamos entonces. Muy bien, estamos ahora ya en la cuarta unidad. Acuérdense que la séptima y octava sesión ya es la cuarta unidad. Como les he indicado, la unidad 4 me parece que es dentro de las cuatro la más se puede decir simple, la más em, eh, fácil, se podría decir también, ¿ok? Ya lo vamos a ver ahora porque, eh, ya que más se refiere al rol del Estado, ¿ok? Entonces, el resultado del aprendizaje de estas cuatro unidades es que ustedes sean capaces de analizar las situaciones económicas específicas y la relación con el Estado, permitiendo la comprensión de las políticas económicas de los gobiernos. ¿Ok? Entonces, lo que más vamos a ver es el rol del Estado y la relación que tienen con las políticas económicas. ¿Ok? Propósito de esta semana. El objetivo es que el estudiante sea capaz de analizar cuál es el papel del Estado en la actividad económica, incluyendo su intervención en políticas fiscales y monetarias, para entender cómo estas decisiones impactan en la economía general y cómo impactan en la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el contenido a tratar? Es el papel del Estado en la actividad económica, la intervención del Estado, el Estado y la política fiscal, el dinero y la política monetaria. Muy bien, entonces empezamos, ¿sí?
A ver, para empezar, vamos a identificar. Ya con el conocimiento previo que tenemos de estas 6 sesiones anteriores, vamos a identificar qué es lo que vemos aquí, ¿ok? Identifiquemos qué es lo que vemos, qué es lo que podemos identificar, analizar de esta imagen, ¿sí? A ver, esta nunca la hemos hecho, ¿verdad? Me confirmo porque he tenido como un flashback de que ya lo hicimos, pero no estoy segura. Buenas noches, ingeniera. Pues, es No, no, Catalina. Catherine. No, no, ingeniera Catherine, no, no lo hemos hecho. Ya, perfecto. Gracias, Catalina. Estoy recordando mal. Seguro que es que ya lo he hecho con otro NRC, tal vez. Muy bien, entonces, a ver, por favor, identifiquemos qué es lo que podemos ver, podemos describir. Yo sé que está ahí, yo sé que tal vez se sobreentiende, pero me gustaría que podamos analizar parte por parte la imagen. A ver, ¿qué se anima? ¿Quién se anima? Catalina, adelante. Sí, los pilares es gasto social, es el Ya, patrimonio, los ok, pilares de la riqueza, el ahorro, ya. la inversión, los subsidios, el trabajo de la economía, o un momento, el papel del Estado que da ese es el impuesto y los servicios, ¿no? Ok, ok. Ya, gracias, Catalina. Ahora vamos a ir por partes, ¿sí? Yo creo que está hablado en general y está perfecto. Vamos a ir por partes analizando. ¿Listo? A ver, por ahí, ¿quién se lo va? Andrea, adelante, Andrea. Buenas noches. Bueno, yo veo aquí que el pilar de la riqueza es el ahorro y luego lo que es la base de un patrimonio es el gasto social. Esto se ve como que para que haya una correcta inversión debe haber un ahorro. Y entre el patrimonio y la inversión, lo que conecta es también los subsidios, que en algún momento lo hablamos como el Estado, que es el hombre de la izquierda que tiene en la E, en su Ujú, casco, ok, cómo perfecto. el Estado dirige esto para poder llegar a que eso siga creciendo como un edificio y se mantenga estable, ¿no? Porque si no tenemos los pilares bien trabajados, este edificio no podría crecer. Qué alimenta esto? Lo alimenta los servicios que pagan impuestos, ¿no? Tanto lo que son de personas como de empresas, ¿no? Y Ujú, sobre el lado derecho, arriba, está este tipo como que de grúa es la, perdón, sí, que es adelante. la educación. Ok. Entonces, la idea es, o sea, lo que yo veo como secuencia lógica es que la educación hace que vaya creciendo el Estado, o sea, la economía del Estado, a través de educar a las personas en lo que refiere a ahorro y gasto social. Listo, muy bien, gracias, Andrea. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que quisiera acotar algo que sus compañeras ya han mencionado? A ver, ¿alguien? Catalina, adelante. Que también el Estado cobre impuestos a la comunidad. Ok, perfecto. Muy bien, entonces los impuestos pues forman parte de los ingresos del Estado. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quisiera acotar algo que tal vez podamos ver, algo que tal vez no esté ahí, pero se sobreentiende? ¿No? Listo. Entonces, ok, muy bien, hemos empezado muy bien. Para empezar, ya recapitular todo lo que ya hemos mencionado, como han indicado muy bien, el Estado
o el rol de los, en este caso, los representantes del Estado, pues vienen a ser nuestras autoridades, ¿verdad? El presidente en este caso, los representantes. ¿Quiénes se van a encargar de dirigir, pues, cómo debe ser esa, en este caso es como una construcción, ¿no? Una base sólida que tenemos que tener para esa construcción, ¿no? Es como construir una casa, un edificio, algo así. Esa es la representación que podemos ver en esta imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? Tenemos por aquí, por este lado, la riqueza, ¿cierto? La riqueza está conformada por el ahorro del Estado, ¿no? Todo lo que ingresa, ¿no? ¿Y cómo ingresa? Pues a través de los impuestos, ¿cierto? Esa es la manera como el Estado recauda dinero. Entonces, los impuestos son un ingreso del Estado que vienen a formar parte del ahorro, que tiene las reservas que va a tener. Y eso forma parte de la riqueza que tiene, en este caso, el país. ¿Listo? Por un lado está la riqueza. Por otro lado, tenemos el patrimonio, que ese patrimonio puede estar, que puede estar conformado por todo aquel gasto público, gasto social, todo lo que es gasto público. En este caso, por ejemplo, tenemos como gasto público o social a la educación. ¿Qué otros tipos de gastos públicos, sociales tenemos? Acá dice educación, pero como que pueden haber más. ¿Cuáles otros tenemos? Ok, perfecto. En el área de salud, gracias Jonathan, tenemos gasto público en salud, en educación, salud. ¿Qué más? Transporte, ok. Transporte y comunicaciones, lo vamos a poner así. Transporte y comunicaciones. Comunicación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Salud, transporte, educación. ¿Qué más? Obras sociales. Específicamente, ¿a qué nos referimos con obras sociales? Es que obras sociales pueden ser como parte de comunicación también, como puede ser también como obras sociales como parte de educación. Muy amplio me parece. Vivienda, no sé si Jonathan. Lo vamos a poner como infraestructura, ¿ok? Porque gasto público es infraestructura. ¿Listo? Infraestructura, cuando hablamos, por ejemplo, de puentes, infraestructura, carreteras, puentes, etcétera. Catalina, comedores populares. Ya, comedores populares. Por ahí como que estaría en otro de estos. Mira, tenemos salud, transporte, comunicaciones, educación, infraestructura. ¿Cómo que entraría comedores populares? Son como obras sociales también, pero específicamente lo vamos a poner así, en general, ¿ok? Como lo dijo Andrea y Catalina, lo vamos a poner como voy a ponerlo así, otras obras sociales, lo voy a poner así, ¿ok? Otras obras sociales. ¿Qué más acá? Justo he dejado un espacio porque también falta algo importante, seguridad, ¿ok? Todo lo que es seguridad. Acuérdense que con ese dinero pagamos a la policía, ¿no? A seguridad, a los militares, a eso. Bueno, creo que estas son las más importantes. Por ahí que debe haber algunas otras que lo vamos a dejar como aquí, ¿no? Otras obras sociales. Pero todos estos sectores, rubros, mejor dicho,
forman parte del gasto público, ¿ok? Entonces, como pueden ver en una imagen, pues por ahí como que son pues parte de la estructura del edificio, digamos, que van a construir ahí, ¿no? Entonces, forma parte de la infraestructura, mejor dicho, ya hablando, ya no relativamente, sino ya teóricamente, pues estos sectores, estos rubros forman parte de lo que es gasto público. ¿Listo? Entonces, eh, este gasto público o social se da a través de como una inversión, se puede dar como una inversión, así como también se puede dar un subsidio, ¿no? En el gasto de digamos, comedores populares, ¿no? Es una forma de subsidiar la alimentación para los distritos, ¿no? De extrema pobreza, por ejemplo, ¿no? Y en general puede ser en otro tipo de obras, se puede ver también algún tema de inversión o de subsidio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero, lo más importante de esta imagen que ya hemos identificado, ¿no? Lo que quiero es que se vea cómo funciona el rol del Estado. Amarillo no, vamos a ponerle otro color. Azul y verde ya está. Vamos a poner con rojo. Entonces aquí, nuestros representantes del Estado son los que dirigen, ¿no? Son los que dirigen y controlan, deciden qué hacer con esos impuestos recaudados a partir de los servicios, a partir de las actividades económicas que se realizan dentro del país, ¿no? Entonces, los representantes del Estado son los que deciden qué hacer, ¿no? Qué hacer con nuestra riqueza, si se puede distribuir en subsidio, en inversión, en diferentes formas de gastar, o gasto público, mejor dicho, como puede ser salud, transporte y comunicación, educación, infraestructura, seguridad y entre otras obras sociales que también puedan. ¿Listo? Ese es el rol del Estado, dirigir, decidir, controlar, ¿no? Entonces, eso era lo más importante, poder identificar aquí el rol del Estado. Muy bien. Entonces yo creo que ya después de este ejercicio podemos desarrollar el papel del Estado en la actividad económica. El Estado es un actor clave que regula, supervisa y complementa el mercado. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente con algunos ejemplos, pero igual lo vamos a volver a ver, a repasar. Objetivos principales del Estado. Dentro de los objetivos principales está el bienestar social. ¿Qué se refiere con bienestar social? El Estado debe garantizar el acceso a la educación, salud, seguridad. Entonces, eso nos da bienestar social, o le da bienestar social a la sociedad. También el desarrollo económico, fomentar la inversión y el crecimiento. También estabilidad, es decir, evitar una crisis económica o social. Ese es el rol, los objetivos principales del Estado. Ahora, también el rol del Estado nos dice que el rol del Estado debe ser limitado. ¿Para qué? Para garantizar un libre mercado. Eso es importante reconocer. Nos dice que el papel del Estado es limitado, al menos en el Perú hasta ahora, ¿ok? Es limitado. ¿Por qué? Porque de esa manera garantiza el libre mercado, ¿sí?
recuerden que hay otros tipos de gobiernos, ¿no? De otros países, que el rol del Estado no es limitado. Controlan algunos contratos entre empresas, etcétera. Por ello es que en esos países, pues la inversión también es menor. Que, como inversionista extranjero, no vas a ir a invertir en un país donde no tienes, por decir, donde no puedes negociar libremente con otras empresas en ese país. ¿Por qué? Porque el Estado interviene. Entonces, en nuestro caso, gracias a, por ahora todavía, ¿no? Podemos decir que todavía gozamos de esa característica de nuestro Estado, ¿no? De nuestro gobierno, que es todavía, el rol es limitado, lo cual garantiza un libre mercado. ¿Ok? Entonces eso es importante tener en cuenta. ¿Qué más? El Estado es el responsable de proveer los marcos legales e institucionales, corregir fallas de mercado, redistribuir ingresos y estabilizar la economía frente a fluctuaciones. Entonces, bueno, eso ya sabemos que el Estado, los representantes del Estado son los encargados de proveer los marcos legales, ¿no? Corregir fallas de mercado. Lo de fallas de mercado lo hemos visto, recuerdan, en macroeconomía hemos visto fallas de mercado, como por ejemplo, ¿quién recuerda una falla de mercado? A ver, ahí más o menos ya voy lanzando algunas preguntas. ¿Quién recuerda aquí un ejemplo de falla de mercado? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda un ejemplo de falla de mercado? La deflación. Catalina, a ver, deflación. No precisamente, Catalina. Hemos hablado de fallas de mercado. Son situaciones en las que naturalmente eh, existe una falla en el mercado y el Estado ahí sí tiene que intervenir para regular esas fallas de mercado. ¿Recuerdan? ¿Catalina o alguien más? ¿Quién recuerda? El desempleo, cuando baja el desempleo, Ok, pero no es precisamente una falla del mercado, ¿ok? Eso sí baja por alguna razón. Ahora lo vamos de una vez les digo, ¿no? Fallas del mercado son, por ejemplo, los monopolios, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hecho de que no exista un competidor a veces es de manera natural este monopolio, como por ejemplo en Cusco, ¿no? El Perú Rail. Perú Rail es un monopolio y es un monopolio natural, porque lamentablemente pues no tiene competencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, al ser un monopolio, Perú Rail pudo también poner la tarifa que ellos quisieran. Sin embargo, el Estado o los representantes del Estado, del gobierno en este caso, ha tenido que entrar a... Un segundito. Ha tenido que regular el contrato con esta empresa. Por ello es que también puede regular los precios. ¿Ok? Acuérdense que cuando hemos visto monopolios, los monopolios tienen el poder de definir o determinar el precio que ellos quisieran. Pero también en ese momento yo les decía,
Es ahí cuando justo interviene los representantes del Estado para poder, pues, regular ese problema. ¿Listo? Muy bien, Jonathan, también contaminación, excelente. También esa es otra falla de mercado, ¿ok? Y que los regulan a través de estudios de impacto ambiental. ¿Listo? Muy bien, me parece que lo vamos a ver más adelante, detenidamente. ¿Listo? Pero de eso se encarga el Estado, como les decía. El Estado es responsable de proveer marcos legales, marcos institucionales, corregir esas fallas de mercado, redistribuir ingresos. ¿Cómo creen que redistribuye ingresos? La redistribución de ingresos tiene que ver con lo que es equidad, ¿no? Busca una equidad. ¿Cómo creen que el Estado se encarga de ese objetivo, redistribuir ingresos? O de alguna manera equilibrar. ¿Cómo? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál era la pregunta, ingeniera Catherine? A ver, Catalina. Nos dice que acá también es el responsable de la redistribución de ingresos. Entonces yo les pregunto, ¿cómo creen que el Estado busca esa redistribución de ingresos? ¿Qué es redistribución de ingresos? Buscar la equidad en la sociedad. Mediante el cobro de impuestos de repente de forma diferente, ¿no? Diferenciado, como lo que pasa en Excelente. quinta, ¿no? La quinta, cuanto más ganas, más se quita. Excelente, muy bien, Andrea, así es, ¿no? Entonces, a través del cobro de impuestos, dependiendo de, como dice Andrea, ¿no? Dependiendo del tipo de impuesto que pagues en realidad, ¿no? Si es de quinta, de cuarta. En el caso de empresas jurídicas, las que tienen RUC 20, o personas jurídicas, mejor dicho, ellos pues pertenecen a diferentes regímenes de recaudación. Entonces hay algunos que pertenecen a las MIPES, por ejemplo, pagan impuestos de otra manera y los que pertenecen al régimen especial de diferente manera y así. Entonces, esa es la manera como el Estado, los representantes, el gobierno, mejor dicho, busca esa redistribución de ingresos. ¿Listo? Y también nos dice estabilizar la economía frente a fluctuaciones. ¿Ok? Estabilizar la economía frente a fluctuaciones. En este caso, se refiere a estabilizar la economía en el caso de existir inflación, sobre todo eso, ¿no? Cuando hay inflación. Entonces, de esta parte, por ejemplo, se encarga específicamente pues el BCR. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Papel del Estado en la actividad económica. Funciones principales. ¿Qué funciones principales tiene el Estado? Asignación de recursos. El Estado provee bienes públicos, ¿no? Bienes públicos como pueden ser carreteras, alumbrado público, seguridad, etcétera. Entonces, el Estado es el encargado de asignar los recursos. También redistribución, justo lo que hablamos hace un ratito de redistribución de ingresos. Busca mayor equidad mediante impuestos y transferencias sociales. ¿Verdad? Creo que de eso sí quedó claro con los ejemplos. Estabilización. Busca controlar la inflación, controlar el desempleo y crecimiento económico. Aquí justo viene, me parece, lo que Catalina mencionaba, ¿no? Con sus ejemplos, en la función de estabilización. Ahí entraría el control de la inflación, control del desempleo y el crecimiento económico. Buscar el crecimiento. Ingeniera Catherine, también la sucesión. Sí, todo lo que concierne a estabilizar, ¿no? A estabilizar estas variables macroeconómicas
como son inflación, desempleo, etc. Así es. Muy bien, entonces, eso en estabilización. Esas son las funciones principales del Estado. Ejemplos, otros ejemplos. El Estado puede invertir en infraestructura vial en zonas rurales, lo que incentiva la producción y el comercio, aun cuando no es rentable para empresas privadas. Ah, ok. Recuerden que siempre les ponía el ejemplo de qué sucede cuando hay, digamos, el ejemplito que siempre les pongo, me parece, ¿no? Cuando hay una obra de construcción en un pueblito, digamos la construcción de carreteras en un pueblito muy lejano, ¿verdad? Siempre les pongo eso. ¿Qué necesita entonces? Necesita proveedores de maquinaria, materiales, necesita proveedores, aparte de mano de obra, digamos, necesita proveedores de alimentación para el personal, alojamiento para el personal. Entonces, de esa manera, o sea, de esa manera el gobierno, por ejemplo, invierte en infraestructura vial, pero así no sea rentable, digamos, en este caso un proyecto rentable, pero lo hace para incentivar la producción. Eso lo habíamos visto en el caso de reactivación económica, recuerda, para reactivar la producción y el comercio, aun cuando no es rentable. ¿No? ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplito de cómo es cómo interviene el Estado. Otro, el Estado está en el deber de procurar leyes que priven la conformación de monopolios, oligopolios, monopsonios, ya que esto genera el flujo económico normal y desencadena resultados ineficientes en la utilidad del potencial de los individuos. Claro. Eso les decía, me acuerdo, en microeconomía. El Estado debe garantizar un libre mercado. Con ello también debe regular el caso de los monopolios. ¿Por qué? Porque en el caso de los monopolios, al no tener competencias, pues el mercado ya no es libre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está centralizado en esa empresa, ¿no? Ya, y por eso es que entra a regular los contratos, digamos, de precios de esos monopolios. Entonces, estos son ejemplitos nada más que les he puesto por aquí. Muy bien, continuamos entonces. Acá está justamente lo que veíamos de fallas de mercado. Ok, aquí. Las fallas de mercado y las funciones del Estado. Lo que les decía, fallas de mercado, ¿recuerdan? Fallas de mercado pueden ser externalidades. Externalidades se refiere a situaciones externas pueden ser a lo que el gobierno puede, a la injerencia del gobierno. Sin embargo, que tiene que entrar a regularlas. Por ejemplo, en el caso de las empresas mineras. Las empresas mineras, como parte de sus operaciones, pues tienen repercusiones ambientales, ¿cierto? Tienen impacto ambiental. Por lo tanto, porque existe una contaminación. Entonces, esa es una externalidad, esa falla en el mercado. Por lo tanto, la función del Estado es entrar a regular ello. Por ello es que se les pide, ¿no? Tener sus estudios de impacto ambiental, respetar las leyes, ¿no? Ambientales, etcétera. Entonces, esa sería una externalidad. Y esa externalidad, por ejemplo, nos dice acá, la regula. ¿Con qué función del Estado se regula? Se regula con la, acá, al regular actividades económicas. El Estado tiene la función de regular actividades económicas. Entonces,
cumpliendo esta función de regular actividades económicas, busca controlar esa falla de mercado que es la externalidad. Ahora, por ahí también vamos a ir mejor con las funciones del Estado y ya vamos a ir directamente funciones del Estado y fallas de mercado. ¿Qué más? Para regular también actividades económicas, regula cuando hay falta de competencia, justamente en el caso de los monopolios que ya hemos dicho, ¿no? Cuando hay falta de competencia en el mercado, como un ejemplo es el monopolio, entra el Estado con esta su función de regular actividades económicas. Ahora, otro colorcito vamos a poner. También el Estado tiene la función de estabilizar la economía. Entonces, cumpliendo Mira, esta... una consulta. En el caso de regular la actividad económica, sería como que transversal a cualquier tipo, estoy diciendo algo al azar, ¿no? A cualquier tipo de ministerio, por ejemplo. Usted hablaba de ese tema ambiental, pero por ejemplo, también podría ser a través de SUNAFIL o a través de alguna, no sé, de SUNAT, eh, Claro, claro que sí. cualquier. Ok, gracias. Claro que sí, a través de cualquiera de las instituciones públicas. Creo que a eso te refieres. Sí, claro que sí. El Estado, pues, tiene que cumplir su función a través de sus diferentes entidades reguladoras. Claro que sí. Entonces, si tiene que hacerlo a través de SUNAPIL, lo hace. Si tiene que hacerlo a través de SENASA, de SUNAT, lo hace. Lo tiene que hacer, ¿no? Justamente todas estas instituciones se han creado, pues, justamente para encargarse específicamente por decir, de alguna necesidad que existe, ¿no? De regular. Muy bien, gracias también por la pregunta, Andrea. Listo, entonces, ahora, al cumplir la función de estabilizar la economía, esta función de estabilizar la economía cubre específicamente aquí a los ciclos económicos. Los ciclos económicos. Acuérdense que existen, me parece solo esto, los ciclos económicos de las empresas, ¿no? Entonces, busca estabilizar la economía promoviendo la producción, ¿ok? Promoviendo la producción de las empresas. Entonces, eso se regula a través de los ciclos económicos. Ahora, vamos a buscar otro. Uno verde ya está. Con rojo. Establecer impuestos, que es una función que tiene el Estado. Establecer, o lo habíamos visto como, me parece, con otro nombrecito, pero lo habíamos visto como regular el tema de las diferencias, equidad, ¿verdad? Entonces, busca establecer impuestos, la función de establecer impuestos que regula controlar la equidad. Controlar la equidad y también regularía brindar los servicios públicos, brindarle los servicios públicos básicos a la sociedad, ¿no? A los peruanos. ¿Cómo? Porque a través de los impuestos, pues, se puede regular, ¿no? Que hay, por ejemplo, hay lugares, hay asentamientos humanos que tienen esto de manera, pues, gratuita. Entonces, los servicios públicos. Entonces, como el agua, no estoy segura si la luz, pero en el caso del agua, ¿no? Que es un servicio público, pues sí lo tienen de una manera un poco más, a un costo mucho, mucho menor que el que nosotros podemos acceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos no pagan impuestos, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues busca también, de alguna manera, bilateralmente, controlar lo que es equidad, porque ellos no pagan impuestos. Entonces, de esa manera está regulando esas fallas de mercado. ¿Qué más? Aquí, proporcionar bienes y servicios. Para proporcionar bienes y servicios, lo que les decía también, ¿no? Por acá.
cumple, ¿no? Con brindar el acceso a todos los peruanos para que tengan acceso a estos servicios públicos. Ahora, en lugares donde todavía no hay estos servicios públicos, pues llegan, ¿no? A través de cisternas, por ejemplo, el agua, entre otras formas que busca el gobierno para lograr cumplir con esta función que es proporcionar los bienes y servicios. ¿Qué más? Y bueno, al redistribuir la renta, que también eso va a regular lo que es, otra vez azul, redistribuir la renta, que es otra función, pues también de igual manera va a regular lo que es equidad. Ahí puede redistribuir la renta, que también tiene que ver con el ejemplito que les decía de las categorías para declarar impuestos, ¿no? Al menos para empresas jurídicas sucede. Las pymes no pagan igual que las empresas en régimen general o en régimen especial. ¿Ok? Muy bien, entonces eso vendrían a ser fallas de mercado y funciones del Estado. Entonces esas son las fallas de mercado que son reguladas por el Estado que lo hace a través de de las funciones que tiene. Muy bien, entonces vamos con la intervención del Estado. Formas de intervención del Estado. El Estado puede intervenir de manera directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando produce bienes y servicios de manera directa. Como por ejemplo, se encarga de la construcción de hospitales, universidades públicas, empresas estatales como Petroperú. ¿Y cuándo tiene una intervención indirecta? A través de impuestos, subsidios, regulaciones o controles de precio. De esa manera interviene, mejor dicho, de una manera indirecta. Vale, vamos a ver si tenemos tiempito. Ahora voy a ver en qué número estamos para ver este videito. Porque acá les dejo, siempre en las PPT les dejo videitos adicionales a los que, si nos alcanza el tiempo me parece. Les dejo videitos adicionales a los que están en el aula virtual. A ver, les voy a compartir aquí. Parece que sí. Hemos avanzado rápido en la primera parte. Normalmente... ay. Bien. Ok. A ver, les voy a compartir este videito, ¿sí? Este me parece 1 minuto. Sí, 1 minuto, 1 minuto. A ver. No es muy largo. Le voy a compartir mi pantalla completa para que puedan ver. Ay, no. Ahí está. Y ya. ¿Me confirman si están viendo, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se ve? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Gracias, gracias. Ya. Ahí les dejo. Un segundito, si no sé. No sé. No se puede. Maestra, disculpa, sí se ve pero no se oye. Ya. A ver, vamos a probar una vez más, ¿ok?
No sé qué pasó. Ah, a ver, una vez más vamos a dejar de compartir. A ver, ahí me confirman si se escucha. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Me escuchan o no me escuchan? No, maestra, yo todavía no lo escucho. Ya, Belinda, no escuchan. Ya, a ver, qué raro. Mm, mm, mm. Qué raro. A ver, ¿nada? No, ¿No no la se escucha. escuchan? Ya, No, ya. maestra. Ok, vamos a hacerlo una vez más. Y si no, lo voy a pasar. Deme un segundito. Vamos a... Ya, deme un segundito. Primero voy a conectar porque se está muriendo esto. Ya. Ok, me parece que no se escucha. A ver, última vez, ¿sí? Una última vez. Voy a intentar así de frente. Ya. ¿Qué es obras por impuestos? Es una modalidad de ejecución de Ahora la sí te inversión escucho, pública maestra. con participación de la empresa privada, que se encarga del financiamiento del proyecto con cargo al pago de su impuesto a la renta de tercera categoría. Las empresas privadas fortalecen su imagen al financiar y ejecutar proyectos de alto impacto Lo repito, social. sí, porque creo La que la sociedad primera parte no cuenta se con escucha. mayor cobertura de infraestructura y servicios públicos, mejorando la calidad. Una vez más, ¿sí? Para que... ¿Qué es obras por impuestos? Es una modalidad de ejecución de la inversión pública con participación de la empresa privada, que se encarga del financiamiento del proyecto con cargo al pago de su impuesto a la renta de tercera categoría. Las empresas privadas fortalecen su imagen al financiar y ejecutar proyectos de alto impacto social. La sociedad cuenta con mayor cobertura de infraestructura y servicios públicos, mejorando la calidad de vida y bienestar de la población. ¿Qué proyectos pueden ejecutarse mediante obras por impuestos? Todo proyecto de inversión con viabilidad e IOR registrado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, invierte.pe, que se encuentre dentro de las competencias de la entidad pública. Algunos de los proyectos que se pueden ejecutar mediante este mecanismo son educación, saneamiento, salud, seguridad, transporte, entre otros. Conoce más sobre obras por impuestos en www. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de las obras por impuestos? ¿Qué entendimos? O tal vez ustedes ya tienen un conocimiento adicional o han visto alguno de cerca. ¿Podrían eh, comentarnos qué entendimos por obras por impuestos?
¿Y de qué manera creen que interviene el Estado en este tipo de obras? Entiendo que son empresas privadas que realizan obras que tengan un impacto en la comunidad y me imagino que no sé si el total o un porcentaje se deducen de los impuestos que deben pagar al Estado. Perfecto, muy bien, Andrea, excelente. Así es. Entonces, Andrea, ¿de qué manera crees que interviene el Estado en este tipo de obras? Fiscalizando que se hagan correctamente. Hablaba de la viabilidad de la obra, ¿no? Que realmente tenga, porque, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Ya yo voy a hacer una obra, ya. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Shogun, ahí en Marcona, Shogun lo que hacía eran áreas comunes, o sea, parques, hicieron un puente, asfaltaron la ciudad, ¿no? Entonces, esas son obras que realmente tenían un impacto para la comunidad y eran viables porque podían realizarse. Pero yo creo, por ejemplo, si, no sé, si van a hacer, no sé, salones de belleza, ¿no? No es algo que la comunidad necesite, más necesitan una pista, un parque, áreas donde pueda desarrollarse la comunidad. Ok, perfecto. Muy bien, Andrea. Em, bueno, en el caso de las mineras, no precisamente realizan el tipo de obras por impuestos, lo hacen más por un tema social, de compromisos sociales con las comunidades y con los municipios también, ¿no? Sí, lo hacen de esa manera, que eso es diferente a específicamente lo que hemos visto que es obras por impuestos. Sin embargo, igual como tú indicas, pues tienen un beneficio para las personas que viven cerca a este tipo a estas obras, o en este caso a estos proyectos, ¿no? Como son proyectos mineros, etcétera. Muy bien. Mi pregunta iba específicamente a la intervención del Estado. En este caso de las obras por impuestos, la intervención es indirecta, ¿ok? Porque en realidad, pues, quien se encarga de realizar la ejecución del proyecto ya viene a ser acá una empresa, ¿no? Una empresa. Entonces, no lo hace de manera directa. Entonces, ese es solo como un ejemplo para que podamos ver cuáles son las formas de intervención del Estado. En realidad, ese nada más es acá el objetivo. Ya sea intervención directa, como lo hace en el caso de Petroperú, que tiene la administración directa, o como en el caso de ese tipo de obras por impuestos, o subsidios, o regulaciones, o controles de precios, que actúa de manera, interviene de manera indirecta. Las constructoras, Jonathan, excelente. Sí, normalmente las constructoras son las que realizan ese tipo de obras por impuestos. Así es. Excelente. Entonces, los objetivos de la intervención del Estado. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención del Estado? Promover la competencia y la eficiencia. eh, el Estado tiene ese objetivo, promover la competencia y la eficiencia. Lo de competencia ya lo hemos visto con los ejemplos del monopolio y todo ello, ¿verdad? Entonces eso ya quedó claro. Redistribuir ingresos, también ya lo hemos ejemplificado con el tema de los impuestos, pero también de qué otra forma busca también el Estado redistribuir ingresos, con programas sociales, como por ejemplo Juntos o Pensión 65. De esa manera busca, pues, redistribuir los ingresos. A algunos nos quita y a algunos les da, ¿no? De esa manera. Proteger a los consumidores. Por ejemplo, para ello se ha creado, pues, o existe la institución Indecopi, que vela en contra de la publicidad engañosa, ¿no? Cuida eh, a los consumidores, protege a los consumidores. Ahora, por otro lado, también cuida el medio ambiente.
cómo cuidar el medio ambiente a través de leyes contra la contaminación ambiental. Corregir externalidades, como lo habíamos dicho, por ejemplo, lo que es la contaminación, que viene a ser pues un efecto colateral de algunas actividades económicas. ¿Listo? Entonces, esos vendrían a ser los objetivos de la intervención del Estado. ¿Qué más? Ejemplos. Subsidios de transporte. Subsidios de transporte en el caso sea accesible a toda la población, que me parece, eso no lo hemos visto todavía aquí, pero en otros países también se da. Control de precios en el caso de medicamentos esenciales. Ahí también, por ejemplo, ahí existe control de precios. Programas sociales como Caliwarma para mejorar la nutrición infantil. Regulación de Indecopi en contra de los monopolios o la publicidad engañosa. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de cómo interviene el Estado. Ok. El papel del Estado en los sistemas de economía mixta. Nos dice que ante la desigualdad del reparto inicial de la propiedad, ante la existencia, mejor dicho, de necesidades básicas en el mercado que no satisface, ante la existencia de actividades que no son monopolios naturales, el Estado interviene. El Estado interviene para regularlo. ¿Cómo? Aplicando medidas de redistribución de riqueza. Redistribución de riqueza como lo que hemos visto, ¿no? Aplicación de impuestos para algunos y a otros subsidios. Ofreciendo bienes y servicios públicos, controlando las empresas monopolísticas. Entonces, de esa manera interviene el Estado. ¿Para qué? Para garantizar un funcionamiento del sistema en el que vivimos, pues nosotros, ¿no? De esa manera, esa es la manera en cómo funciona nuestro sistema en el Perú. Entonces, busca garantizar el funcionamiento del sistema. Muy bien. Ahora, el Estado y la política fiscal. Entonces, ok. ¿Qué habíamos dicho que era política fiscal? ¿Recuerdan? Lo voy a poner para atrás, no lo van a leer. ¿Qué era política fiscal, Catalina? Adelante. Es la decisión que toma el gobierno para aumentar o disminuir recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos. Ok, ok. Muy bien, tiene que ver con los impuestos, gasto público. ¿Qué más? ¿Catalina, otra vez? ¿O no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, listo. Entonces, política fiscal, como ya lo he mencionado también, Catalina, es el conjunto de decisiones sobre impuestos y gasto público. Entonces, ¿qué objetivos tiene el Estado con la política fiscal? Es primero financiar el presupuesto nacional, estabilizar la economía. Para estabilizar la economía se entiende que es evitar la inflación o mantener la inflación y evitar el desempleo. Reducir desigualdades sociales, ese es otro objetivo que tiene la política fiscal. El Estado, perdón, con la política fiscal. Entonces, la política fiscal es el uso de los impuestos, del gasto público por parte del gobierno para influir en la economía. ¿Ok? A ver, por aquí vamos a ver si nos falta mucho. No nos falta mucho. Miren, acá hay otro videito que también les voy a mostrar. Ahora les comparto, a ver.
Mm, Ya, atentos. ¿Sí? Fiscal, en simples palabras, son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en una recesión, los ingresos de las personas se reducen, los consumos se reducen y el desempleo aumenta. Para mantener la estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo. Y, al mismo tiempo, aumenta los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. A esto llamamos política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en déficit. Al contrario, cuando una economía está en una expansión o crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan y el desempleo se reduce. Para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta las recaudaciones de impuestos y reduce los gastos públicos. A esto llamamos política restrictiva. Esto es posible durante un crecimiento económico, ya que en dicha etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos y los consumos y aumentan los empleos en el sector privado. En resumen, la política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y los gastos públicos, dependiendo del estado en que se encuentra la economía. La política expansiva se aplica durante la recesión, para reducir las recaudaciones de los impuestos y aumentar los gastos públicos, dejando al gobierno con un déficit. La política restrictiva, por otro lado, se aplica durante la expansión, para aumentar las recaudaciones de los impuestos y reducir los gastos públicos, con el fin de recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. A ver. No pueden ver mi pantalla. A ver, ahora. Creo que ya. Mm, Ya estamos. Muy bien, entonces, hemos repasado en realidad, porque ya sabíamos que era la política fiscal. Hemos repasado y lo más importante de ello, pues, es rescatar, ¿no? El Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en este caso? Financiar el presupuesto, estabilizar la economía, reducir desigualdades, ¿no? Y lo hace a través de la política. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ok, esa parte es importante. Instrumentos. Eso lo hemos visto en el video. ¿Qué instrumentos tiene la política fiscal? La política fiscal tiene dos instrumentos. Impuestos, que nos permite recaudar dinero, y gasto público, en el cual pues hay un egreso de dinero, una salida de dinero. ¿Cómo se obtienen los impuestos? A través de la renta, que vienen a ser impuestos directos, y a través del IGB, que vienen a ser los indirectos. El IGB es el impuesto general a las ventas. Entonces,
es el impuesto aplicado a las rentas. Entonces, esas son las dos formas de recaudar impuestos, a través de la renta y a través del IGB. Ahora, gasto público. ¿Qué formas, no? ¿Cómo se puede entender el gasto público en inversión, en infraestructura, en salud, en educación, en programas sociales, que es lo que hemos visto al inicio de la sesión, ¿verdad? En esa imagen que hemos identificado. Entonces, ejemplo de cómo interviene el Estado a través de la política fiscal. Cuando hay recesión, el Estado aumenta el gasto en obras públicas. Eso lo hemos visto en el video también. ¿Para qué? Para generar empleo. También lo hemos visto en los ejemplitos que siempre les he dado de pandemia. ¿Recuerdan? Creo que pandemia nos ha enseñado mucho. Y siempre lo tomabas como ejemplo, ¿verdad? Ahora, eso es en recesión. Y cuando hay inflación, puede reducir el gasto. ¿Cómo reduce el gasto? ¿Recuerdan? Cuando hay inflación, ¿cómo reduce el gasto para frenar el consumo? ¿Quién recuerda? Haciendo el punto de equilibrio entre vendedores y compradores. A ver, Catalina, no estamos hablando del mercado, ¿ok? Acuérdate, cuando hablamos de punto de equilibrio, hay dos. Uno que es el equilibrio macroeconómico, ¿ok? Que ve la demanda agregada y la oferta agregada. Y aparte también hay un equilibrio en microeconomía, ¿no? Donde se puede ver por sector o por producto incluso, ¿no? Se determina el equilibrio de mercado de un producto y ahí es donde se determinaba incluso el precio del mercado, ¿no? ¿Ok? No estamos hablando ahorita del mercado específicamente, ¿listo? Estamos hablando ahorita en términos macroeconómicos, no estamos hablando de la oferta, no estamos hablando de la demanda tampoco, ¿listo? Entonces, para dejar como que esos temas un poquito de lado. Ahorita estamos hablando de cuando hay inflación. Cuando hay inflación nos dice, ¿qué medidas toma el gobierno, ¿no? Los representantes del Estado? Reducir el gasto. Y para reducir el gasto, porque si reduzco el gasto, es decir, el consumo, yo voy a frenar la inflación. Pero recuerdan que yo les había indicado cómo es que frena el consumo, frenan el gasto, ¿cómo? Con el control del tipo de cambio. No precisamente, Andrea, porque para eso yo tendría que comprar tendría que comprar en dólares, ¿no? Entonces, como que el tipo de cambio como que no me ayuda mucho para frenar. Las tasas de interés. Excelente. Las tasas de interés. ¿Cómo se regulan esas tasas de interés? ¿Recuerdas, Andrea? ¿Aumento de precio? Realizando préstamos. No, a ver. Con Vamos. políticas. Ok, Andrea. Muy bien, vamos con lo último que nos dijo Andrea. Frenar, regular las tasas de interés. Las tasas de interés de los bancos, recuerden que responden a la tasa de referencia que les da el BCR, que justamente es una política monetaria en este caso, ¿ok? Recuerden que eso es política monetaria, pero tiene mucho que ver aquí con lo que es reducir el gasto, ¿ok? Entonces, se reduce el gasto de dos maneras, una con política monetaria y también con política fiscal. Ahorita el ejemplito que estamos dando específicamente, el que nos dice Andrea de reducir las tasas de interés, ese vendría a ser una política monetaria, ¿listo? Pero es así como se regula. Ahora, a través de la política fiscal, ¿cómo se frena el gasto también?
a través de los impuestos. Recuerden que si nos suben los impuestos, pues los productos se hacen más caros, como dice Jonathan, ¿no? Se hacen más caros los productos, el precio sube porque los impuestos subieron. Entonces, eso ayuda a disminuir el consumo. Como disminuye el consumo, pues frena la inflación. ¿Ok? Frena la inflación. Muy bien. Entonces, esos serían ejemplos. Ahora, un ejemplo real es el que hubo en la crisis del 2020, donde el Perú aplicó programas como el Reactiva Perú para sostener el empleo. Recuerda, ¿cierto? Para sostener el empleo, para que las empresas puedan seguir pagando a sus trabajadores, pues el Estado, a través de, en este caso ya sería una política monetaria, inyectó dinero a las empresas, como a través del Reactiva Perú, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o consulta? ¿Algo que no esté quedando claro de política fiscal y el Estado? ¿No? ¿Todo claro? A ver, ¿me confirma con un pulgar arriba? Sí, Jonathan, perfecto. ¿Quién más? Rafael, Giancarlos, Andrea, perfecto. Listo. Catalina, adelante. Iba a levantar mi pulgar. Ah, ok, ingeniera. listo. Sí. Listo, Catalina, perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, de seguro, miren, recuerden que acá que hemos estado repasando un poquito conceptos que ya los hemos visto y los estamos volviendo a mencionar ya como ejemplos. Esas cositas sí o sí van a entrar, definitivamente, ¿no? Política fiscal definitivamente va a entrar en el examen, política monetaria también, eso es como que de ley que tenemos que saberlo. Por ahí como que tal vez instrumentos de la política fiscal también me parece importante. Como que eso, por ahí les voy avisando qué cositas pueden entrar, ¿ok? Listo. Ahora, el dinero y la política monetaria. Como que ya hemos visto también un poquito de esto, ya conocemos la política monetaria también. Entonces, la política monetaria eran las decisiones que tomaba el BCR sobre la cantidad del dinero en circulación, la liquidez y las tasas de interés. ¿Con qué objetivo el Estado, a través de la política monetaria, controla el dinero? Para controlar la inflación, es uno, para mantener una estabilidad de precios y para fomentar el crecimiento económico y el empleo. Estos vienen a ser los objetivos los objetivos de ser de la política monetaria. De acuerdo a lo que nos indican Krugman y Wells, la política monetaria es la gestión de la oferta del dinero y las tasas de interés, realizada por el BCR con el fin de estabilizar la economía. ¿Listo? Igual eso ya lo hemos visto en macroeconomía, me parece. Vamos a pasar porque ya ahora sí ya no tenemos mucho tiempo, me parece. ¿Verdad? Dice 40. Tipos de política monetaria. Tenemos una política monetaria expansiva y una contractiva. Eso nos decía también, ¿verdad? Tenemos una política monetaria expansiva. ¿Cuándo es esa política monetaria expansiva? Cuando las tasas de interés bajan. Bajan las tasas de interés. ¿Para qué? Si bajan las tasas de interés, pues la gente quiere sacar más dinero. Entonces, aumenta el dinero en circulación. El dinero en circulación aumenta. ¿Ok? ¿Y esto cuándo se da? ¿Cuándo se da esta política monetaria expansiva? Cuando hay recesión. Cuando hay recesión. ¿Para qué? Para incentivar al consumo, incentivar el consumo y también para incentivar la producción, porque acuérdense que no solo es para los consumidores, también por ahí los ofertantes también sacan créditos para sus empresas, ¿verdad? Entonces, también es consumo y crédito. Ahora, en el caso de la política monetaria contractiva, ya también sucede lo contrario, se suben las tasas de interés.
¿Para qué suben las tasas de interés? Para bajar el dinero en circulación, para reducir, mejor dicho, el dinero en circulación. ¿Y para qué reducimos el dinero en circulación? Para frenar el consumo, para frenar el gasto. ¿Y para qué freno el gasto? ¿O en qué casos freno el gasto? Cuando hay inflación. Cuando hay inflación. ¿Ok? Entonces, eso por favor apúntenlo también. Es importante que se sepa cuándo hay política expansiva y cuándo hay política contractiva. Ahora, un ejemplito. El BCR redujo la tasa de referencia a 0.25 en el 2020. Eso fue, me parece, en pandemia, para estimular la economía. En el 2022-2023, el BCR elevó esa tasa a 7.75. Acuérdense que ahí, si se dan cuenta, al inicio de la pandemia utilizó una política expansiva, ¿no? Bajó las tasas de interés para estimular la producción, la reactivación económica. Pero ya en el 2022 y 2023, ya 2 años, 3 años después elevó las tasas de interés, ya también utilizó la política monetaria contractiva, elevó la tasa de interés. ¿Para qué? Para contener esa inflación que ya venían desde atrás, ¿no? Desde pandemia. Entonces, de esa manera, subió las tasas de interés para contener esa inflación. ¿Listo? Y esa es la manera como actúa en este caso, sobre todo el BCR, ¿no? Porque ellos son los que actúan directamente sobre las políticas monetarias. Entonces, es la forma como actúa. Entonces, ahora en adelante, siempre que van a ver, por ejemplo, recomendación, ya que ya vamos a acabar la sesión, recomendación para que no se olviden, siempre cómprense por ahí o suscríbanse a Diario Gestión, o también pueden ver como que el comercio, pero sobre todo en gestión, que también no solo les da la información, también les da un pequeño análisis del autor, ¿no? Del artículo, les da un pequeño análisis económico. Hay una sección de economía específicamente en el Diario Gestión que es importante que lo lean, y ahora que ya conocen estos conceptos mucho más técnicos, pues los van a poder interpretar de mejor manera. ¿Ok? Eso también les va a ayudar a ustedes a anticiparse. Anticiparse si les conviene o no les conviene sacar créditos, anticiparse para poder ver qué tipo de política monetaria está ahora o en el momento que ustedes lean por ahí o les interese, ver, ¿no? Podrán identificar, no, ahorita estamos en una política monetaria expansiva, no, ahorita estamos en una política contractiva tal vez, y poder anticiparse ustedes, estar bien informados, les permite tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, eso a modo de sugerencia, a los que les haya gustado un poquito este tema de economía, pues pueden hacer caso a mi sugerencia, suscribirse ahí al Diario Gestión para poder poner en práctica lo que han aprendido de economía. Pues. ¿Listo? Muy bien, señores, con ello hemos terminado nuestra sesión. Ya esta era nuestra última PPT y espero que hayan logrado pues comprender al menos todo lo que se ha desarrollado en estas sesiones. Ya nada más nos faltaría una sesión, que es la siguiente. El próximo jueves es nuestra última sesión y con ello habríamos terminado la asignatura. Recuerden que estamos en economía general, así que no hemos profundizado casi en ningún concepto. Los conceptos los hemos visto de una manera muy general, mucho más conceptual. La economía también tiene una parte matemática que no la estamos desarrollando, porque no es parte de la asignatura, del sílabo, no está. Entonces, espero que pueda ser de provecho de ustedes, ¿no? Para su desempeño profesional. ¿Listo? Muy bien, señores, que tengan muy buenas noches. No habiendo más dudas ni preguntas, nos vemos la siguiente semana. Catherine, disculpe que le interrumpa. ¿Puedes Catalina, compartir las diapositivas, por favor, y materiales? Sí. Me parece que solo falta esta, Catalina. Sí.
Gracias, Sí, sí. listo, te la Gracias. comparto, no te preocupes. Ya se las comparto incluso de esta y de la siguiente semana más. De una vez, les adelanto. Listo, Jonathan, Jason, Andrea, nos vemos la siguiente semana. Nilson, buenas noches. Buenas noches, Percy. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Ya nos vemos, vayan a descansar. Buenas noches, Catalina.